Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traigo un resumen de lo que pasó en esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas y también haré un breve resumen de mi predicción de la fecha 12 ya que no la pude hacer por falta de tiempo, pero se las daré junto con el resumen de cómo le fue a cada selección, en qué puesto está, cómo cambio la tabla, cuánto puntaje saco y otras cosas, pero antes haré mi pequeño resumen de cómo era mi predicción para la fecha 12. Resumen predicción fecha 12. Y bueno, aquí yo le aposté a que Colombia le ganaría a Ecuador, Bolivia le ganaría a Paraguay, Argentina le ganaría a Perú, Chile empataría con Venezuela y que Brasil le ganaría a Uruguay. Ahora sí, luego de este pequeño resumen de predicción, haré el resumen de lo que fue esta triple fecha y de cada selección. Sin más que agregar, comencemos. Vamos de abajo hacia arriba. En la 10ª posición está Venezuela, selección que, si bien esta última hay que destacar que de local se ha vuelto verdaderamente una caja de sorpresas, pues está robando puntos, al igual que en la eliminatoria pasada a Brasil, lo sorprendió y le metió un gol hasta el minuto 80 y lo aguantó. Luego Brasil remontaría en el segundo encuentro, pese a empezar perdiendo contra Ecuador, lo remontó y sacó 3 puntos. También de local en el tercer encuentro tenía que visitar Chile y lo perdió por goleada. Sería 3 puntos de 9, algo que, si bien no lo sacó del fondo, realmente le dio honor e hizo respetar más su localía. Si bien Venezuela ya está eliminada del mundial, al menos matemáticamente creo que ya lo está, estos puntos le pueden servir para no irse con las manos vacías en la eliminatoria pasada. No hay que olvidar que Venezuela empezó a robar puntos en las últimas fechas y puede que se repita. En la 9ª posición está Perú, selección que junto con Paraguay fueron los que más cayeron en esta triple fecha, donde hicieron 3 puntos tras ganarle a Chile en el Clásico del Pacífico y perder ante Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires. Si bien Perú está 9, hay que admitir que fueron partidos duros, donde solo se perdió por un gol, a pesar que los rivales hayan sido más superiores en nivel de juego. Además, en la siguiente fecha reciben a Bolivia, partido donde si no lo ganan ya creo que estarían al borde de la eliminación, al menos matemática, pero mental y moralmente ya estarían eliminados. Tal vez Perú no sea favorito para ir al mundial, pero sabemos que ha demostrado cosas, y en noviembre pues se decidiera si peleara más por ir o si ya será todo lo de Perú con vida en esta competición. En la 8ª posición está Paraguay, selección que junto con Perú fueron de los que más cayó. En total 2 posiciones cayó. En cuanto a sus partidos, solo pudo sacar un punto, un empate con Argentina de local, y luego caerían ante Chile y serían golpeados en La Paz. A esto se le dio por terminado el ciclo de Berizzo, que finalmente terminó renunciando a algo que a los paraguayos les agradó realmente, un cambio de entrenador a ya solo 6 fechas. De terminar esto no me parece la mejor opción, pero veremos qué pasará. Por el momento Paraguay es una incógnita de cómo afrontará los partidos de noviembre. En el 7º puesto la selección altiplánica, que subió 2 puestos gracias a ganar 2 partidos seguidos. Para que veas lo apretada que está la tabla, con tan solo 2 partidos puedes escalar o bajar mucho. Pero en cuestión Bolivia, tras perder contra Ecuador, supo reponerse en La Paz, ganándole a Perú y goleando a Paraguay. Sin duda Bolivia en La Paz se ha vuelto una selección temida, que si gana sus 3 últimos partidos de local y empata uno que otro de visita, realmente puede estar aspirando a ir al mundial, así sea de repechaje. Y bueno, tiene con que no solo tiene el goleador de las eliminatorias, sino que por lo que demostró en el partido contra Paraguay, tiene un equipo que poco a poco se está consolidando y puede fastidiar a más de uno. En la 6ª posición está la que muchos daban por muerta y hoy está más viva que nunca, Chile. Tras perder el partido del Clásico del Pacífico, muchos la dejaban sin chances de clasificar, y tras ganar 2 partidos seguidos contra Paraguay y Venezuela en Santiago de Chile, ha escalado a la 3ª posición. Es sin duda la selección más beneficiada de la triple fecha, a solo 3 puntos del repechaje, donde se encuentra Uruguay, quien por cierto se enfrenta a Chile en la última fecha. Le puede decir que Chile tiene la pelota en su cancha, y pese a que
que muchos ya no le veían rumbo y que Lasarte debía irse, al final entendieron una que otra cosa que les ayuda a hoy ser sextos, estar más vivos que nunca, y si bien con unos partidos bastante complicado, han demostrado volver a ser esa Chile de antes, esa Chile que te presiona hasta hacerte gol, que tiene esa sed de dominio por la posición del balón y que de seguro no dejar fácil a nadie. En la quinta posición, entrando a zona de repechaje, está el que casi siempre está en repechaje, Uruguay, que cayó una posición, solo obtuvo un punto en esta fecha triple tras el empate con Colombia, perdió ante Brasil y Argentina y encima perdió goleado y jugando de re mal, tanto así que su técnico Tavares iba a renunciar o renunció y no lo dejaron, algo así. Y bueno, si bien fue una triple fecha mala, ciertamente no le fue tan mal, pues está empatado en puntos con el 4 y aún tiene un equipo y una localía que, si bien no tan fácil, pero sí lo podrían llevar al mundial. Cuarta posición, Colombia. Ya entramos en zona de clasificación directa y nos topamos con Colombia, selección que si bien sigue invicta desde que Rueda llegó, aún hay muchas dudas de su juego. Realmente una fecha triple donde sacó 3 puntos de 9 en empates de a 0, convirtiéndose en la primera selección de Sudamérica y 9 en el mundo en empatar a 0 3 veces seguidas. Realmente Colombia tuvo empates acertados contra Uruguay en Montevideo y Brasil en Barranquilla, pero el haber empatado en Barranquilla contra Ecuador, un rival directo y que fácilmente te hubiera dejado en 3 puesto más cómodo de lo que estás, pues te deja un sabor semi amargo. Realmente los demás partidos jugaron para Colombia, menos Colombia se sintió más que perdiste 2 puntos en lugar de ganar 1 con ese empate, y más por lo del gol anulado, pero lo que más deja al descubierto los problemas de Rueda y la Tri es la falta de gol y lo mal planteado que fue el partido contra Ecuador. Se vio una Colombia desconcentrada que fallaba casi todo, que el calor ya no les era útil sino les jugaba en contra. Dejó muchos el primer tiempo, parecía más jugando el juego de Ecuador que viceversa. En verdad una situación donde no se sintió la localía realmente. Se extrañó jugadores como Borja o James, entre otras cosas, pero bueno, esto lo dejaré para un video aparte. En la tercera posición está Ecuador, selección que sigue aferrada, ahí está con 17 puntos, una fecha triple algo rara pero igual eficaz, donde le ganó a Bolivia y perdió con Venezuela y se planteó bien. En Colombia sacó 4 puntos y pese a perder y fallar mucho al arco, sigue 3 y con muchas chances de clasificar. En el puesto 2 está Argentina, 7 puntos sacó, tras empatar con Paraguay. Pese a ser más superior Argentina, Paraguay le aguantó y hasta le complicó, luego le ganaría 3-0 a Uruguay, un partido que parecía reñido, pero Argentina pues se fue creciendo hasta dominar el partido tanto en juego como en gol. En el primer puesto está Brasil, no mucho que decir de él, tal vez ya no tenga puntaje perfecto ya que Colombia le logró sacar un empate en Barranquilla y de resto le remontó a Venezuela y goleó a Uruguay. Brasil, siendo sinceros, ya está en Qatar, como dije antes, Brasil no tiene uno sino los 2 pies en Qatar. Ya ahora creo que solo se intentará concentrar en romper el récord de la Argentina de Bielsa rumbo al Mundial de 2002, o quién sabe, realmente puede ya estar tranquilo, puede hasta hacer experimentos y cambios, lo que quiera. No sabemos cómo jugará sus últimos partidos, tal vez mande suplentes o siga con titulares. Como digo, ya Brasil, estando dentro, tiene la cabeza tranquila y puede hacer lo que quiera. Y bueno, hasta aquí gente el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos vídeos, que ustedes pueden comentar ideas para hacerlos. También comenten qué les pareció esta triple fecha, qué selecciones creen que vayan, y por qué no se les olvide seguirnos en nuestras cuentas de Reaper en Facebook e Instagram, y estar al pendiente del canal. Pronto subiré más vídeos. Sin más que agregar, esto fue Reaper.